Bien, hoy vamos a empezar la unidad 6 para nosotros, que también es el tema 6 del libro, que se llama cinemática. Las páginas 170 y 171 son muy sencillas, las vais a leer y las vais a trabajar vosotros solos. Si tenéis alguna duda siempre me podéis preguntar. Lo único que sí que vamos a entrar más en detalle es el sistema de referencia cartesiano, ¿de acuerdo? Nosotros el sistema de referencia que vamos a utilizar va a ser únicamente el de dos dimensiones. Vamos a tener el eje Y y el eje X, ¿de acuerdo? Y sabemos que este es el punto de origen, esta es la zona positiva del X y esta es la zona positiva del Y, esta es la zona negativa del Y y la zona negativa del X, ¿de acuerdo? En la página 171 habla también de la posición, que la posición es en un sistema de referencia cartesiana lo que queda determinado por sus coordenadas que representan las distancias al origen sobre cada eje, ¿no? Entonces, si tenemos este objeto, su posición en nuestro sistema de referencia cartesiano, su posición sería este, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que este es el punto del origen. Entonces, ¿cuál sería la trayectoria? La trayectoria es la línea que resulta de unir las sucesivas posiciones que ocupa un cuerpo durante un movimiento. Entonces, si este cuerpo empezó o aquí, no sabemos dónde, empezó aquí y terminó aquí, pues si estas han sido sus posiciones durante el movimiento, la trayectoria es lo que une estas posiciones. Bien, si nos vamos a la página 172, nos habla de vector posición, pero nosotros antes vamos a entrar en detalle qué es un vector, ¿vale? Un vector es la magnitud que está definida por un módulo, una dirección y un sentido. Es decir, tenemos que tener en cuenta que siempre los vectores tienen estas tres características: módulo, dirección y sentido. Se representa por flechas y se le asigna normalmente una letra. ¿Qué es la dirección? La dirección corresponde a la inclinación de la recta. Ahora lo veremos en los vectores que vamos a ver más adelante. ¿Qué es el sentido? El sentido está indicado por la punta de la flecha y representa hacia dónde se dirige. Es decir, si se dirige desde el punto A al B o desde el B al C. ¿Cuál sería el módulo? El módulo es el tamaño del vector, ¿vale? Ya más adelante explicaremos cómo se calcula este módulo y cómo se calcula el vector a través de dos puntos. De momento, lo único que vamos a aprender es a representarlos. Aquí tenemos el vector posición. ¿El vector posición qué es? El vector posición es aquel cuyo punto de aplicación se sitúa en el origen del sistema y cuyo extremo se encuentra en la posición del objeto. Es decir, si yo te digo que yo tengo un objeto en el punto 2, 4, esto que nos está indicando que en el eje de las X está en el punto 2 y en el eje de la Y el punto 4. ¿Cómo hallamos el vector de este objeto? El vector posición. Pues si sabemos, siempre el primer número del vector está representado en el eje de las X y el segundo número en el eje de la Y. Pues nos vamos, hacemos nuestro eje de coordenadas X, Y. Entonces hemos dicho que el punto A sería el 2, 4, por lo tanto nos vamos al eje de coordenadas X, 1, 2. Entonces aquí sacamos una línea invisible, una línea así de puntitos hacia arriba, que nos dice que el eje de coordenadas Y está en 4. 1, 2, 3 y 4 y hacemos lo mismo. La línea con puntitos que sacamos es siempre paralela al otro eje y perpendicular al eje del que le sacamos, ¿vale? Entonces en este caso sería perpendicular al eje Y. En el punto donde se encuentra la línea que sacamos del X y la línea que sacamos del Y sería la posición del objeto. Sería la posición del objeto. ¿Cuál sería el vector posición? Pues el vector posición, como hemos dicho, es el que empieza en el origen de coordenadas y termina en la posición. La dirección sería esta línea que nos está indicando qué ángulo tiene este vector. El sentido nos lo indicaría la flecha porque nos dice que empieza aquí y termina aquí el objeto. Y el módulo es lo que mide en centímetros o en metros, ya lo veremos más adelante, lo que mide este vector. Pues igual lo hacemos con el punto B. Tenemos el punto B, menos 2, 1. Pues nos vamos a nuestro eje de coordenadas, donde vemos que el X sale a partir del menos 2. Bueno, he puesto menos 3, perdón. Bueno, tenemos el B, menos 3, 1.
Entonces vamos en el eje de las X, vamos 1, 2 y 3, sacamos una línea hacia arriba perpendicular al eje X y el Y sería 1, pues hacemos lo mismo, sacamos una línea perpendicular al eje Y. ¿Dónde se unen estas dos líneas? Que sería aquí, sería el punto de posición. Hacemos el vector que sacamos por el vector posición, sería sacándolo desde el eje desde el origen hasta el punto donde está la posición, pues con esta dirección, este sentido y el módulo es lo que mide. Vale. Tenemos el vector de desplazamiento, que es lo último que vamos a ver hoy, ¿vale? El vector de desplazamiento es el que tiene como punto de aplicación la posición inicial y como extremo la posición final. Por lo tanto, aquí nos tienen que dar 2 puntos para hallar el vector de desplazamiento. En este caso nos dicen que un objeto que empieza a moverse en el punto A, 2, 4 y termina en el punto B, menos 2, 1, ¿vale? Entonces nos pide que representamos ese vector. Pues hacemos nuestro eje de coordenadas, X, Y. Pues sacamos el punto A. El punto A viene desde el X2 y el Y4. Sacamos la línea perpendicular al X en el punto 2, sacamos la línea perpendicular a Y en el punto 4 y donde se une sería el punto A, ¿vale? Donde el objeto está inicialmente, cuando empieza el movimiento. ¿Cuándo termina? Pues termina en el menos 2, 1. Pues sacamos menos 2 en el X y 1 en el Y. Y este sería el punto B, donde termina el objeto. ¿Cuál sería su vector de desplazamiento? Pues el vector de desplazamiento es el que une el punto inicial con el punto final. Este sería el ángulo, que sería la dirección. El sentido nos lo va a indicar la flecha, que como ya hemos dicho que empieza en el punto A y termina en el punto B, pues va desde el A hasta el B. Y el módulo es lo que mide esto. Por lo tanto, este sería el vector AB representado. Bien, para el próximo día, para el miércoles, ¿qué quiero que hagamos? Pues quiero que hagamos lo siguiente. Quiero que hagamos 3 preguntas expliquers de las páginas 170 y 171. Recordamos que la pregunta con 4 opciones diferentes. Una de ellas solamente la verdadera y señalando la verdadera. Quiero, ahora después los dejaré en una imagen, ¿vale? Quiero que hallemos el vector posición de los siguientes puntos: A, B, C y D. Y quiero también que hallamos el vector desplazamiento del punto A al B y del punto C al D. Y los representemos, ¿vale? Representemos estos vectores de desplazamiento. Teniendo en cuenta que empezamos en el A y terminamos en el B, el primer vector de desplazamiento, y el segundo vector de desplazamiento termina en el C, empieza en el C, perdón, y termina en el D. Bueno, pues nada, pues el viernes corregiré estos problemas. Bueno, estos tipos de vectores los representaré. Si tenéis alguna duda, me escribís al email. El viernes no, el miércoles. Y el miércoles daremos la siguiente clase. Hasta el miércoles.